Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo soy Lorena Urselay, miembro del equipo de coordinación del foro. Esta es la cuarta edición del foro de la Red de Investigadores en Diseño 2025, que es coordinada por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Este cuarto foro comenzó el lunes 24 y finaliza el viernes 28 de febrero de 2025 y se presentan 442 ponencias de 23 países. Todo queda grabado y estará disponible en nuestro canal, como les dijimos recientemente, en nuestro canal de YouTube a partir del viernes 4 de abril. Esta es la Comisión Creatividad, Imagen y Arte y comenzamos con la presentación de Yadira García Mondragón de México. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Me presento, mi nombre es Yadira Mondragón. Yo soy fundadora de Arca y les voy a hablar acerca de un proyecto que realizamos con Acuity, una empresa de luminarias acá en México. Pero para eso les voy a dar un poco de contexto de lo que se trata la parte de iluminación y diseño en la parte de la curaduría y montaje de obras de arte. Bueno, les invito a escanear este código. Ahí viene una pregunta rápida que al final mostraremos resultados, así que si pueden escanearlo y se van a la página, doy un tiempo y bueno, empezamos dando contexto, el contexto del juego de las luces en el arte, cómo se origina todo esto, ¿no? Y si bien sabemos la importancia de lo que es la luz en el arte, muy poco sabemos de cómo es que se utiliza. Por ejemplo, desde sus inicios fue utilizada para dar un contexto entre luz y sombra, para dar ese contraste que bien lo utilizó desde Da Vinci, Rafael Sanzio, hasta Durer, hasta en la parte del barroco, que fue también muy utilizada, por ejemplo, en la obra de Las Meninas. A través del tiempo fue transitando diferentes envergaduras y diferentes formas de proyectar el arte para dar una dramatización a la obra, no solamente para puntualizar en ciertos focos, sino exaltar, como lo es en el impresionismo, que ahora lo vamos a ver. Y bueno, ahora con la llegada de la tecnología, pues mucho se ha utilizado la parte de la luz para las proyecciones o las obras, perdón, exposiciones de arte inmersivas. Esto es un poco para dar contexto de lo que viene en las etapas y en los periodos, en las épocas en las que se utiliza el arte y cómo hablando desde el arte rupestre y las civilizaciones antiguas empezamos a ver los colores como una forma de estructurar una manera visual de llevar al ojo a poner atención en ciertos puntos, ¿no? Antes, bueno, en la antigüedad se utilizaban mucho, por ejemplo, el rojo para profundizar y para captar atención en ciertas cosas que hablaban, o bueno, se supone que hablaban, suponemos que hablaban de guerra o de parte de rituales como sacrificios. Después pasa como un simbolismo divino en donde mucho tiene que ver pues ya después la llegada del renacimiento posteriormente, pero en la parte de simbolismo, como lo decíamos, en el barroco, donde la luz tiene una parte fundamental en el uso de las obras y de lo que se va creando. En el Renacimiento, pues viene una parte un poco más realista, después pasamos al barroco, en estas obras que les decía, donde ya se puntualiza en dramatizar un poco más la obra y en dar un contexto que no solamente ambientalice hacia algo oscuro sí, los claroscuros y donde hay luz y donde hay oscuridad, sino también para dar un realce a la obra, cierto contexto. Y bueno, pasando por el impresionismo que les contaba y ahora la experimentación de la luz como medio para dar forma a este tipo de arte moderno y exposiciones de arte inmersivas. Aquí hablamos de la importancia de la luz en el diseño porque cuando se crea una curaduría es muy importante considerar no solamente el tipo de obra, es decir, qué historia nos está contando la obra y la profundidad que tiene la obra, como lo pueden ver en la figura número 1, contrario a la figura donde está el cuadro de Da Vinci, donde hay mucho mayor luz, mucho mayor apertura. Entonces, en la curaduría es muy importante considerar hacia dónde va a estar enfocada cierta obra,
qué contexto se le va a dar, qué historia y qué posición de las luminarias se van a utilizar en cada una de ellas. Y si bien es importante la posición, no solamente nos abocamos a la posición, sino el cuidado de la obra, porque hay obras de arte que datan del siglo XVI, siglo XVII, y es importante cuidar la textura, la pintura, el material con el que se haya trabajado la obra. Entonces, en este tipo de intervenciones lumínicas no solamente es colocar la posición de la luminaria, sino que cuide eh, la obra, que no dañe la química de la obra o del material que fue utilizado, y que en ese contexto también se pueda jugar incluso con luminarias de diversos colores que puedan dar otro tipo de contexto, otro tipo de idea y de cómo se puede observar la misma obra de arte, pero desde otra perspectiva, dándole otro tipo de fondo, profundidad o de color. Es así como llegamos a utilizar en diferentes tipos, etapas del arte y en diferentes contextos, este tipo de luminarias que nos cuentan una historia diferente en cada una de ellas. Cómo cambia la perspectiva del color, de acuerdo a la luminaria utilizada, de la textura, y cómo nos genera un ambiente inmersivo en una emoción diferente y nos mete a otra idea de percibir esa misma obra de arte. Nos cambia totalmente el contexto, el simple hecho de jugar con las luces. Y por supuesto, pues para captar la atención, ¿no? Para dirigirnos hacia un foco en específico. Muchas veces se utiliza para también distraer de ciertos puntos de la obra y enfocar en lo que el artista quiere mostrar, o bien en lo que la curadora quiere especificar de acuerdo al contexto o a la historia que está contando, pues en toda la exposición. Entonces también es muy utilizada para eso, ¿no? Para poner foco en ciertas cuestiones puntuales que se quieren tratar para dentro de la curaduría. Y bueno, nosotros hicimos una experiencia de arte en donde hubo un concierto previo al recorrido guiado y a toda la exposición que se montó en un showroom de una empresa que vende luminarias para residenciales. Esta empresa se llama Acuity Brands, está en la Ciudad de México y ofrece todo tipo de luminarias, desde colores para interiores, para exteriores, mucho más ambientalistas. Y como podemos ver aquí, fueron diferentes los diseños que se fueron realizando. Bueno, estos son diseños de renders porque por privacidad la empresa no nos permitió pues mostrar fotos del evento, pero aquí vemos cómo cambia la textura, cómo cambia la idea del diálogo cuando se cambian los colores. Como vemos aquí, el uso de sombras, el uso de versus las mismas obras que tenemos acá, pero en el esquema de día, ¿no? Entonces, aquí se vivió una experiencia muy interesante porque los participantes pudieron jugar con la tonalidad de las luces, con la intensidad y con el cambio de foco de ello. Eso les permitió entrar en otro contexto y sentirse mucho más inmersivos, se sintieron más parte de la exposición, no como en un museo, en una galería, donde solo vas y observas y estás como en segundo plano viendo la obra. Aquí dialogaron completamente con la obra, tuvieron una profundidad de interacción, hubo personas que pasaron varios minutos dentro de una obra inmersos porque les contaba otro contexto al hacer ellos el juego de cambio de colores, de sombras y de luces. Y en este muro que pusimos, era un muro móvil. Esta obra es de Laita Dubois, un artista que juega con las luces dentro de sus obras. Sus obras se venden en triadas, entonces las triadas son elegidas por el público. Aquí también hubo una interacción muy interesante porque el público jugó con las triadas que quería colocar para ver cómo combinaba diferentes cuadros. No es plano, no se venden
como ya están formadas. Entonces eso permite que el público conecte con la emoción de ese momento, con cómo quiera acomodar la obra, hacer su propia curaduría, por decirlo así, y lo cual hace que esté reflejando las emociones precisamente, ¿no? Que están sintiendo en ese momento y con lo que están conectando a través de ello. Y si bien no solamente la obra de Laita permite ese juego, pues también el hecho de poder jugar con las luces, las sombras y los colores dio oportunidad a que tuvieran otro contexto de cómo poder cuidar una obra de arte, cómo poder realzar y resaltar su belleza o su valor al tenerlas exhibidas en los muros pues del hogar o de donde sea que se vaya a colocar. Entonces, fue una experiencia muy grata, fue mucho más inmersiva y la gente quedó muy contenta y sobre todo se sintieron parte de la obra, no, sí, digamos en esta cercanía y en este contexto donde se les permitió recrear, curar incluso y sentirse parte de ello, ¿no? De la obra, de la exposición, del recorrido guiado y sobre todo, pues del contexto que contaba el artista en el recorrido, que lo llegaban a comprender de una manera distinta cuando pasaban más tiempo observando y conviviendo con la obra y pues por supuesto de acuerdo a lo que se facilitó con las luces, ¿no? Con el juego de las luces. Entonces, bueno, les invito a que escaneen nuestro último QR, que vienen ahí unas preguntas acerca de la información que se compartió y por supuesto, pues aquí están nuestros datos por si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento o quieren contactarnos, pues aquí estamos a sus órdenes desde Ciudad de México.